Bienvenidos al podcast Realpolitik. Este es un espacio para pensar, para reflexionar en torno a la política. Alguien dijo una vez que la política era demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. Y esa frase tiene mucho de verdad. Una decisión equivocada de los ciudadanos puede tener consecuencias trágicas para un país. Nosotros queremos con este espacio generar espíritu crítico de los ciudadanos, hacerlos más analíticos frente al tema político. Aquí vamos a intentar decodificar los discursos y ver las estrategias que se esconden por detrás. Vamos a hablar de política en forma científica. La política es una ciencia social que, al igual que la sociología, la psicología, la antropología, estudian al ser humano y su comportamiento. Nosotros queremos con este espacio generar en el ciudadano una posición más analítica frente a lo que pasa en la política y ayudar para que sean menos susceptibles de la manipulación a la que somos objeto todos por parte de los políticos. Vamos a dedicar este primer capítulo a hablar de neurociencia. La neurociencia es la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro, la estructura del cerebro y cómo impacta ese funcionamiento en las decisiones políticas que tomamos. Hay cosas que son difíciles de explicar por la psicología o la sociología, que pasan alrededor de la política y que la neurociencia, con muchísimos avances que ha habido, logra explicar muy bien y cosas importantes. Por eso hemos querido dedicar este primer capítulo a hablar de esto, que es un tema más o menos científico. Yo no voy a dar una clase de neurociencia porque no soy experto. Para saber de neurociencia hay que buscarse a otro. Pero sí quiero hablar del impacto que tiene la neurociencia sobre las decisiones políticas que tomamos. Hay cosas en política que son difíciles de explicar. Por ejemplo, la posición en Estados Unidos frente a Trump. Hay una mitad del país que lo ama, que lo quiere, que siente que Trump es la reencarnación, del héroe americano que va a volver a América grande again. Hay otra mitad que lo ve como la cosa más horrible que le puede pasar a los Estados Unidos. Cuando se busca explicar esos antagonismos tan fuertes, desde la psicología o la sociología no se encuentran explicaciones. O sea, hay personas que tienen el mismo origen económico, la misma educación, el mismo nivel educativo, los mismos valores, y sin embargo ven diametralmente diferente a la misma persona. Y ninguno de los dos logra explicar por qué el otro no ve las cosas como él. Eso pasa mucho, pasa en Chile con el nuevo presidente Gabriel Boric. Pasa también cosas, por ejemplo, como ocurrió en Inglaterra con el Brexit. Un referéndum para que los ciudadanos se pronunciaran si querían seguir siendo parte de la Unión Europea o no. Ese referéndum lo convocó el primer ministro porque estaba seguro que la gente iba a votar a favor de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea, porque todos los argumentos racionales decían que el Reino Unido, si se salía de la Unión Europea, iba a sufrir la economía y la gente iba a sufrir las consecuencias. Sin embargo, terminó la mayoría votando porque el Reino Unido se saliera de la Unión Europea de manera inexplicable. Si no había un solo argumento para justificar eso. Ahora, el comportamiento de los electores fue contrario a lo que decía el sentido común. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de las personas que toman una decisión como esa? Hay un caso que llama la atención también en Venezuela. En 1998, cuando Hugo Chávez fue electo presidente, en el centro de votación del Club de la Lagunita, donde se concentran la mayor cantidad de electores de clase alta y altísima, Hugo Chávez sacó 40% de los votos. ¿Qué sabían esos electores de Chávez? La primera cosa era que era un teniente coronel que había agarrado las armas que tenía a su disposición y había intentado tumbar el gobierno y acabar con la democracia porque le daba la gana. Y la otra cosa que se veía era, Chávez había visitado a Fidel Castro en Cuba, Fidel Castro lo había recibido con alfombra roja, con honores de jefe de Estado. Es decir, podía haber perfectamente claridad en lo que venía. Ese 40% que votó por Chávez no vota por Chávez ahorita más nunca, ni por el chavismo. Ahora, ¿qué pasó en su cabeza que tomaron esa decisión que objetivamente iba a ser una decisión que los iba a afectar desde el punto de vista personal? Esas contradicciones no se pueden explicar desde la psicología y la sociología, pero la neurociencia da unos elementos importantísimos para entender estas cosas. Nuestros pensamientos no están en el aire, no es una cosa que está así como en una nube. Nuestros pensamientos son circuitos neuronales, neuronas que se juntan a través de una proteína y existen físicamente en el cerebro.
Cuando un niño nace con el cerebro en blanco. Él aprende algunas cosas desde el vientre, por supuesto, pero básicamente el cerebro no ha construido circuitos neuronales y no entiende nada. Él no entiende ni siquiera, él ve las cosas que están a su alrededor y no entiende ni siquiera que él es un individuo, que él es un ente aparte de lo que ve. Él no sabe nada. Cuando entra la mamá, él ve un rostro. Él no identifica nariz, boca, no identifica absolutamente nada, no sabe que es una persona. Pero esa persona entra, la mamá lo carga, le da calor, lo abraza, lo pone en el seno, él come y se siente bien. Eso le activa inmediatamente neuronas, se van juntando y van creando una proteína a medida que él va aprendiendo cosas. Cuando la mamá vuelve a entrar y entra una vez y entra dos veces, cada vez que él ve ese rostro, se le activa ese circuito neuronal que está alojado en un punto en el cerebro. Y ese circuito neuronal se va alimentando de información. Se activa, se llena de información, se modifica y se vuelve a guardar. A medida que pasa el tiempo, él ya ve el rostro y identifica perfectamente que viene comida, que viene calor, que vienen sensaciones agradables. Él va identificando otros rostros y cada rostro lo va asociando con lo que le provee. Todo eso, repito, son circuitos neuronales que se construyen en el cerebro y se activan cuando él ve esos rostros o está en una circunstancia parecida. Él ve un perro y él no sabe lo que es un perro, pero empieza, a medida que va viendo el perro y va viendo personas, va distinguiendo y va diciendo, bueno, todos estos se comportan de una manera y esto se comporta de otra. Cuando él ve el perro, se va construyendo un circuito neuronal en la cabeza que le da la información sobre el perro. Cuando él lo ve, se activa ese circuito neuronal. Él escucha al perro ladrar y el sonido le produce impacto y el circuito neuronal que identifica al perro incorpora esa información. Él cuando empieza a hablar llama al perro guau guau, que es el sonido que emite el perro. Él después ve un pájaro y él identifica que el pájaro se diferencia de los humanos en cosas parecidas al perro y por lo general los niños terminan llamando guau guau también al pájaro. En la medida que ese circuito neuronal se activa cuando él ve un pájaro y ve un perro, se le va incorporando información y él va distinguiendo, no, este ya no dice guau guau, este vuela, este dice pío pío. Y toda esa es información que tiene en la cabeza. Si tú a ese niño pudieras abrirle con un bisturí y sacarle el circuito neuronal que identifica al perro, ese niño cuando ve al perro ya no sabe lo que es. Porque esa información del perro es un circuito neuronal que está alojado en el cerebro en un punto específico. Y si tú al niño le pones un encefalograma, tú vas a poder determinar claramente dónde está, o sea, no exactamente, pero dónde está ese circuito neuronal. No lo vas a determinar nunca exactamente porque esos son microscópicos, o más que microscópicos. Entonces, todos los pensamientos que tenemos nosotros son circuitos neuronales que se van construyendo en el cerebro, de acuerdo a nuestra experiencia. La visión del mundo que tenemos, la visión de la sociedad, nuestro criterio sobre lo que está bien y lo que está mal, son millones de circuitos neuronales que tenemos en el cerebro. Entonces, toda la información que recibimos nosotros, la recibimos a través de ese filtro. Nosotros no somos capaces de ver cosas que no están programadas en nuestro cerebro. Esos circuitos neuronales se activan sin que nosotros tengamos conciencia. Si yo les digo a ustedes en este momento, no piensen en un elefante, ustedes inmediatamente van a pensar en un elefante, van a ver unas orejas, una trompa, porque nuestros circuitos neuronales se activan automáticamente. Esos circuitos neuronales, esa cantidad de circuitos en el cerebro, construyen marcos mentales a través de los cuales nosotros vemos el mundo. Yo tuve una oportunidad de escuchar en Estados Unidos una conferencia de George Lakoff. George Lakoff es un lingüista cognitivo, un profesor de la Universidad de California en Berkeley, especialista en el tema, que ha trabajado mucho, que ha investigado sobre el tema de los marcos mentales y su impacto en las decisiones políticas de las personas. Y en esa investigación, él empezó a preguntarse por qué los republicanos y los demócratas tienen la forma de pensar que tienen. Hay 40% del país que es republicano en Estados Unidos y 40% que es demócrata. El otro 20% está un poco entre los dos. Pero él observaba que aquí había una estructura de pensamiento exactamente igual y aquí otra estructura exactamente igual y muy contradictoria, pero muy contradictoria internamente. Es decir, los republicanos, por ejemplo, están en contra del aborto y es un tema existencial para ellos. Es decir, se oponen al aborto con pasión, porque defienden la vida.
Pero los republicanos son los que defienden la pena de muerte que sea legal. Eso es contradictorio. Si defienden la vida con el tema del aborto, pues están a favor de la pena de muerte. Los republicanos, por ejemplo, están en contra de los impuestos. Están a favor de que el gobierno sea lo más chiquito. Ellos dicen que el gobierno interfiere en la economía de forma indebida y que el gobierno no debe estar cobrando casi impuestos y que se debe reducir a su mínima expresión. Pero están a favor de que el gobierno cobre muchos impuestos para gastos militares. Entonces Lakoff dice, ahí hay dos contradicciones. ¿Y qué es lo que conecta todo ese montón de contradicciones? Que el 40% defiende eso exactamente igual. Por el lado demócrata es la misma cosa, pero al revés. Los demócratas están a favor del aborto, pero están en contra de la pena de muerte porque defienden la vida. Bueno, esas dos cosas son contradictorias. Los demócratas están a favor de que se le cobre muchos impuestos a los que más tienen para financiar el sistema de salud gratuito, la educación gratuita, etcétera, y todos los programas que ayudan a los más pobres. Pero están en contra de que el gobierno cobre impuestos para gastos militares. George Lakoff dice, ¿qué será lo que pasa? Que 40% de la población es contradictorio en todos estos planteamientos y el otro 40% de la misma forma, pero en el sentido contrario. La explicación que él da es interesantísima y aplica para el mundo entero. Él dice que tiene que ver con dos visiones de familia. Una es la visión de familia del padre autoritario. En esa visión de familia, consiste en lo siguiente: los niños se portan mal porque quieren hacer lo que les da la gana y necesitan una figura, una autoridad que los castigue cuando se portan mal y los premie cuando se portan bien. Si esa autoridad los castiga con suficiente fuerza cuando se portan mal, esos niños se van a disciplinar y un niño disciplinado va a ser un niño exitoso en la vida y debe ser premiado por eso. En ese modelo de familia, todas las contradicciones republicanas adquieren coherencia. Por ejemplo, ¿por qué los republicanos están en contra del aborto? Porque una niña que salió embarazada debe correr con las consecuencias. Están a favor de la pena de muerte porque una persona que cometió un delito grave merece un castigo. La incoherencia que estaba planteada quiere coherencia con ese modelo de familia de padre autoritario. La misma cosa con los impuestos. ¿Por qué están en contra de que se le cobre impuestos a los ricos? Porque esos son los niños disciplinados que se portan bien y han sido exitosos. Están en contra de cobrar esos impuestos para favorecer a los pobres porque los pobres son los niños indisciplinados que tienen que correr con las consecuencias de su indisciplina, de su flojera, etc. En esa visión de padre estricto, todas las contradicciones republicanas adquieren coherencia. Por el lado demócrata está el otro modelo de familia, que es el modelo de familia de padre nutritivo, se dice en inglés, de padre empático con los hijos. En ese modelo de familia, padre y madre buscan empatía con los hijos, son más comprensivos, les dan una segunda oportunidad, los ayudan a progresar, están detrás de ellos para que cada vez sean mejores, pero siempre siempre son empáticos con los hijos. En ese modelo de familia, todas las incoherencias aparentes de los demócratas adquieren coherencia. ¿Por qué están a favor del aborto? Bueno, porque la niña que salió embarazada, ellos piensan que hay que darle una oportunidad de que rectifique y que siga con su vida y no sufra las consecuencias de un embarazo que le puede truncar su futuro. ¿Por qué están en contra de la pena de muerte? Por la misma razón. En el tema de los impuestos igual. ¿Por qué están a favor de que se le cobre impuestos a los que más tienen? Para financiar la educación y la salud para los niños de todo el mundo, para que todos los niños tengan oportunidades, para ayudar a los que menos tienen a que puedan tener una oportunidad en la vida. Con ese modelo de familia de padre nutritivo, padre empático, todas las incoherencias de los demócratas adquieren coherencia. Esos dos modelos de familia determinan la visión que los americanos tienen de Trump. Cuando Trump actúa como un déspota, pasándose por encima de las reglas, pasándose por encima de todo, los que tienen el modelo de padre de familia estricto, eso no lo ven tan mal, porque al final es el padre de familia estricto, es el que pone autoridad. En cambio, cuando tienes un modelo de familia de padre nutritivo, de padre empático, bueno, esa autoridad, ese ejercicio de la autoridad de forma arbitraria se ve mucho peor. Por eso, las actitudes de Trump pasan por los marcos mentales del que tiene un modelo de familia estricto de una forma muy diferente del otro. Y por eso es la polarización extrema que hay frente a su figura.
Estas investigaciones de neurociencia y de marcos mentales tienen unas implicaciones gigantescas a la hora de analizar lo que pasa en política y a la hora de pensar, no solamente para entender las posiciones de los otros, sino para entender las que tenemos nosotros, porque todo lo procesamos a través de marcos mentales. Si a nosotros nos llega una idea que contradice nuestros marcos mentales, el marco mental permanece y la idea se desecha. Es decir, las cosas que no coinciden con nuestros marcos mentales son cosas que rebotan. Me voy a explicar bien con un ejemplo también que pone Lakoff para luego entrar en temas más de Venezuela. Cuando ocurrió el ataque de las Torres Gemelas de Bin Laden, Bush dijo que Saddam Hussein, presidente de Irak, y Bin Laden habían sido socios en ese ataque terrorista. Bush sabía perfectamente que eso no era verdad. Bush lo que quería era tener los argumentos para invadir Irak por razones geopolíticas y fundamentalmente por el petróleo que tiene Irak. Ahora, él aprovechó esa circunstancia para decir, estos dos están en connivencia con este ataque terrorista y vamos por los dos. El pueblo americano completo, esa idea le entraba perfecto porque los marcos mentales que están creados frente a los dos ayudaban a que esa mentira fuera procesada sin mayor análisis. Los dos son musulmanes, los dos son malos, los dos son tipos que son enemigos de Estados Unidos. Bueno, es perfectamente lógico que estos dos estén asociados a los efectos de la gente. Hubo investigaciones del FBI, de la CIA, del Congreso de los Estados Unidos y todas las investigaciones determinaron que eso no era verdad. Y eso se sabía. Osama Bin Laden y Saddam Hussein eran enemigos y se enfrentaban de la manera más dura. Ahora, hoy tú haces una encuesta en los Estados Unidos y el 90% de los ciudadanos norteamericanos dice que esos dos estaban metidos en el ataque a las Torres Gemelas. Las investigaciones del FBI y la CIA aparecieron en todos los medios, en los periódicos, en los noticieros, en la televisión, se hicieron programas sobre eso. Es decir, la profusión que tuvo esas investigaciones fue gigantesca, pero no importa, porque todas esas informaciones que la gente recibía le rebotaban. Era mucho más fácil entender que esos dos tipos estaban de acuerdo en el ataque a las Torres Gemelas. En Estados Unidos hay unas cosas que llaman think tanks, que son tanques de pensamiento, donde estudian estos temas. El Partido Republicano tiene unos muy importantes y estudian cómo se pueden construir marcos mentales que jueguen a favor de la causa republicana. Los marcos mentales son sistemas que tiene el cerebro para ayudar a procesar información, porque el cerebro es perezoso y entonces busca pensar todo a través de marcos que ya están establecidos. El problema de esos marcos es que nos hacen ver la realidad sesgada y sirven como un filtro, entonces no nos permiten recibir toda la información y procesarla de manera natural, sino todo a través de esos marcos. Y esos marcos se pueden crear artificialmente, es decir, los proyectos políticos pueden manipular a las personas para construir marcos mentales. Un ejemplo claro de eso que pone Lakoff es cuando Bush llegó a la presidencia, él empezó a hablar de tax relief, eso es alivio fiscal, para hablar de reducción de impuestos. La palabra alivio asociado con impuestos hace ver al impuesto como una cosa mala. Es decir, cuando tú tienes un alivio, tú tienes un dolor de cabeza, te tomas una aspirina y se te alivia el dolor de cabeza. Hay algo malo que tú alivias cuando te tomas una aspirina. Tú tienes un problema estomacal, vas al médico, el médico te receta unas medicinas y tú tienes un alivio después. Es decir, cuando tú hablas de alivio fiscal, el que quiere poner un impuesto es malo y el que te lo quiere quitar te lo alivia. Es decir, se asocia impuesto con una cosa mala. Los impuestos financian la construcción de autopistas, el pago de maestros, el pago de salud, el pago de un montón de cosas, de servicios que el gobierno presta. Pero al asociar impuestos con la palabra alivio, se le da al impuesto una connotación negativa. Dentro de la estrategia republicana, que está a reducir el Estado y que ellos básicamente lo que dicen es que el gobierno no debe cobrar impuestos, esa estrategia de asociar impuestos con la palabra alivio es una estrategia para construir un marco mental que asocie negativamente a los impuestos. Una vez que los republicanos repiten alivio fiscal y Bush repite alivio fiscal 1000 veces, los demócratas empiezan a hablar también de alivio fiscal. Y en una oportunidad los demócratas plantearon una ley para reducir los impuestos de la clase media, que es lo que ellos plantean, que hay que reducir los impuestos de los sectores que tienen menos recursos, y los propios demócratas llamaron a esa ley la ley del alivio fiscal para la clase media. Una vez que ya todos asumen
el concepto de alivio fiscal ya se mete en el marco mental de todos los ciudadanos norteamericanos que los impuestos son malos y ya ganaron los republicanos. Esto tiene unas implicaciones enormes para la política. Pensamos a través de nuestros marcos mentales, analizamos la información a través de ellos y un laboratorio político puede construir marcos mentales, puede construirle marcos mentales a los ciudadanos para manipularlos. Hay una frase que se repite mucho en Venezuela, que es que comunista no sale con votos, comunista sale con violencia. Esa frase entra perfecto en nuestros marcos mentales. Yo vengo de una generación donde crecimos con la amenaza de la Guerra Fría. Siempre hemos tenido a los comunistas como una cosa espantosa, que en realidad lo son. Tenemos la imagen de Fidel Castro, la imagen del presidente de Corea del Norte, que es una cosa impresentable, de China, pero además tenemos todas las películas de Hollywood. Yo recuerdo Rocky IV, cuando Rocky pelea con el ruso es un tipo, es un hielo, que no tiene sentimientos, que no tiene, que no es gente, que no es una persona humana. Entonces, esos marcos mentales nos ayudan mucho a que esa frase tenga todo el sentido del mundo. Además, hay otras cosas que son realidad. Pues el régimen de Fidel Castro es un horror, el régimen autoritario de Corea ni hablar, las violaciones de derechos humanos en China y la poca posibilidad que tienen los chinos de decidir su destino también. Pero digo, hay un marco mental que nos ayuda a asimilar esa frase de comunista no sale del poder sino con violencia, que esa información entra natural. Esa información la contradice la historia. Es decir, la evidencia histórica contradice completamente esa frase. La Unión Soviética, que es la mamá del comunismo internacional, terminó sin con cero violencia. En Alemania, la Alemania Oriental, que era el régimen comunista más atroz que había en la Europa Oriental, se terminó y se cayó el muro de Berlín sin necesidad de que hubiera un solo disparo. En Polonia, Jaruzelski, que lo llamaban el monstruo, otro régimen comunista emblemático de aquella época, se acabó con un proceso electoral que convocó Jaruzelski y un proceso de transición que él dirigió sin necesidad de ninguna violencia y todo además muy en connivencia con el Papa Juan Pablo II. Daniel Ortega en Nicaragua llegó con una revolución armada, llegó por la fuerza y se fue a través de un proceso electoral que perdió con Violeta Chamorro y chao. Si toda la evidencia histórica dice que los regímenes comunistas cayeron, casi todos, el 90% cayeron sin necesidad de que hubiera violencia. Pero todos estos son argumentos que se pueden expresar, pero al final chocan con una matriz de opinión, con un marco mental que tenemos que hace que sea muy fácil entender que comunista no sale del poder sino por la violencia. En Venezuela se repite la frase de dictadura no sale con votos. Esa frase también está desmentida por la historia. Los trabajos de investigación que se han hecho de las transiciones de dictaduras a democracia demuestran todo lo contrario. El caso de Chile es un caso emblemático. Pinochet convocó un plebiscito para ver si continuaba o no. Perdió el plebiscito, no lo quería reconocer, pero la coalición del gobierno se quebró con esa elección y terminó forzado por las circunstancias a seguir adelante en un proceso de transición democrática. Lo mismo ocurrió con el apartheid en Sudáfrica, en una minoría del 20% blanca que sometía al 80% negro. Parecía imposible que pudiera irse y resulta que al final un proceso de negociación llevó a un proceso electoral que le puso fin a ese régimen. La dictadura de Brasil, la dictadura militar última, convocaban elecciones, la oposición las ganaba, cambiaban las reglas del juego y la oposición seguía participando y volvió a ganar y ganó 4 elecciones seguidas y los militares terminaron entregando el poder. La mayoría de las transiciones de dictadura a democracia han ocurrido a partir de una elección. Siempre que una dictadura convoca elección con ventajismo, con trampas, con todas esas cosas que son características de las dictaduras. Esos marcos mentales que favorecen la idea de que dictadura no sale con votos, ayudaron a que líderes de la oposición que en el 2018 no se ponían de acuerdo para presentar un candidato presidencial que enfrentara a Maduro, plantearan el tema de la abstención y la gente lo comprara. Todos esos líderes que llamaron a la abstención eran diputados electos por el CNE en el 2015, donde la oposición ganó con las 2/3 partes, la Asamblea Nacional. El problema con la manipulación de los marcos mentales es que cuando hubo gente del otro lado que dijo la abstención es un error,
aquí se le puede ganar a Maduro, 80% del país quiere salir de este gobierno. Vamos a repetir el escenario del 2015 y vamos a inundar los centros de votación, esta vez con mucha más gente, porque está en juego la salida de Maduro, que es un gobierno muy impopular. Eso chocaba con el marco mental que favorecía el entendimiento de que dictadura no sale con voto. Entonces era muy fácil para los líderes que llamaron a la abstención simplemente decir: esos que están invitando a votar están comprados por el gobierno. ¿Qué es lo que estaban diciendo los marcos mentales? Dictadura no sale con voto, plum, entra en el cerebro, perfecto. Si estos dicen que sí hay que votar, están vendidos. Toda esa información entra muy fácil en el cerebro. Entonces se aprovecha un marco mental para favorecer un planteamiento que con los argumentos, y evidentemente no iba a llevar a ninguna parte. No existe un caso en el mundo donde una oposición democrática a partir de la abstención logre salir de una dictadura. No hay un solo caso, no hay un solo ejemplo. Lo que hay son miles de ejemplos de fuerzas democráticas que, participando en elecciones siempre fraudulentas, logran romper, quebrar la coalición dominante y logran caminar hacia una transición democrática. Esto lo aprovecha muy bien el gobierno, que sabe desde el 2015 que no hay ninguna posibilidad de ganar una elección en este país, salvo que la oposición se abstenga. Entonces ponen a Padrino o Diosdado en alguna oportunidad a decir cosas como que no volverán, no importa cuál es el resultado de las elecciones, aquí no van a volver más nunca, y dando la sensación de que no vale la pena votar. Aquí se ha juntado con el tema de la abstención los intereses de los dos grupos, tanto de la oposición más radical como del gobierno. Es el niño que llora y la mamá que lo pellizca. He querido iniciar este podcast con este episodio dedicado a la neurociencia y los marcos mentales por la importancia que tienen. Es decir, entender que pensamos a través de marcos mentales, que procesamos la información a través de ellos, que los marcos mentales sirven de filtro, pero además no nos dejan ver la realidad con objetividad, es fundamental, porque esos marcos mentales los podemos brincar. ¿Los brincamos cómo? Cuando vemos toda la información que tenemos y la procesamos, la incorporamos, escuchamos los argumentos, tratamos de escuchar los argumentos libres de prejuicios. Eso nos hace más inteligentes, eso nos hace más acuciosos. Este podcast tiene como objetivo hacer un trabajo de pedagogía política, generar en los electores, en los ciudadanos, un espíritu más crítico frente a la política. Ciudadanos que sean menos susceptibles a la manipulación política por los proyectos políticos interesados. Ciudadanos que sean capaces de analizar más en profundidad para que tomemos mejores decisiones más inteligentes y más convenientes para el país. Si te parece importante este esfuerzo que queremos hacer por generar un espíritu crítico, te invito a que le des like, a que lo compartas y a que nos hagas comentarios. Y además te quiero invitar para el próximo capítulo, donde vamos a estar hablando de un tema interesante. La última elección de gobernadores y particularmente la repetición de la elección de Barinas abre unas puertas importantes para lo que tiene que ver con el futuro de Venezuela. Abre unas perspectivas, habla unas posibilidades y también unas amenazas. Sobre todo la derrota del chavismo en Barinas, la cuna del comandante Chávez. Eso le pone al país en una disyuntiva importante frente al futuro y vamos a hablar de eso.